Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Espero que se encuentren bien, bastante bien. El día de hoy aquí estamos continuando con lo que establece directamente el presente folleto de las nociones generales de las ciencias jurídicas y sociales de la Universidad de San Carlos de Guatemala, el cual es utilizado en el área específica de la misma institución para efectos de estudio y poder ingresar. Entonces continuamos directamente en cuanto a este apartado. Como siempre voy dándole lectura para que ustedes vayan teniendo un acompañamiento y que puedan venir y aprovechar en cuanto a esto algunos detalles que vayan surgiendo. En primer lugar, el 3.5 derechos de los ciudadanos, háganse la idea que son derechos individuales, sociales, culturales, y económicos y culturales. Vean aquí, lo pueden visualizar directamente. ¿Cómo lo hago mención? Tomen su constitución y del artículo número 3 al 138 se darán cuenta que se encuentran establecidos los mismos. Del 3 al 46 encontramos los derechos individuales. Ahí mismo vamos a encontrar directamente relacionado en la propia Constitución. Van a darse cuenta que esto es práctico. En cuanto al derecho a asociación, en el artículo número 34, por ejemplo, mientras que el matrimonio lo encontramos directamente establecido en lo que establece el artículo número 49 de la misma Constitución. También en el 78 del Código Civil, pero para efectos prácticos no vamos a hacer eso. Solo vamos a limitarnos a la misma Constitución. Aquí menciona, vamos a darle lectura a efectos prácticos de esto. Los derechos civiles son aquellos que reconocen al ser humano como individuo. Por eso el derecho a la vida, la libertad, la integridad física y psíquica, la educación o a la expresión y a la asociación son derechos civiles. Las posibilidades de reunirse libremente, formar asociaciones, casarse, adquirir propiedades, tener trabajo y recibir correspondencia privada forman parte de estos derechos. Distintos pactos y convenciones internacionales reconocen los derechos civiles. Además, están incluidos en la legislación en la mayoría de los países del mundo. La Constitución guatemalteca dedica el capítulo 1 de su título segundo, Derechos Humanos, a los derechos civiles. Ojo con esto. Hay que tener presente en cuanto a esta circunstancia. Los derechos humanos establecidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos directamente y en el Pacto Económico, Social y Cultural lo vemos establecido en dos secciones. La primera en el título 2, del 3 al 46, los propios derechos humanos, siendo estos los individuales. ¿Ok? El artículo 46, que se refiere a este párrafo, establece el tema de los convenios y los tratados internacionales, ya que en materia de derechos humanos estos van a estar prácticamente, algunos establecen que están en la misma jerarquía, otros por superior, hay muchas teorías, pero para efectos prácticos tienen que tener en cuenta que los derechos humanos están amparados directamente en tratados internacionales por el artículo número 46. ¿Ok? Entonces, y ahí van a ver algunos que están tanto en los derechos humanos individuales como los principios y deberes que brinda la propia Constitución del Estado. ¿Ya? Entonces, en su artículo número 2, eso hay que tenerlo presente. Luego menciona ahí algunos antecedentes a tener en cuenta y para efectos prácticos me voy a limitar a leer los derechos que menciona. El derecho a la vida está protegida desde que conciben el vientre materno. El artículo 3 de la Constitución de la República explica que el Estado protege la vida desde que el ser humano es concebido, desde la concepción. Yo recomiendo, para efectos prácticos, que ustedes están empezando con sus estudios, empiecen directamente leyendo de la norma propia. No lean directamente en cuanto al aprendizaje y razonamiento dentro de libros, doctrinas, pensadores. Traten la manera que al momento de que tengan alguna duda consulten directamente la norma para venir y tener claro la definición como tal, porque aquí menciona de una forma, pero vean aquí como les menciono, tal como establece el artículo 3. El Estado garantiza y protege la vida humana desde su concepción, así como la integridad y la seguridad de la persona. ¿Ven que es distinto? Entonces, para que lo tengan presente. Entonces, ojo con ello. Desde la concepción, es decir, desde que se unen el óvulo y el espermatozoide y crea la vida. Continuamos aquí que menciona el tema de la pena de muerte. La pena de muerte curiosamente establece directamente en nuestra propia Constitución en su artículo como tal y lo menciona el propio libro, lo que es la pena de muerte, a quien no se les puede aplicar y en cuanto a esto, para efectos prácticos en el Código Penal también se encuentra.
¿Y dónde se encuentra en el propio Código Penal? Muy simple. En cuanto a esta circunstancia, cuanto al Código Penal, lo encontramos directamente dentro de la parte general. Parte general en cuanto se refiere al mismo. Sin embargo, hay que tener presente que la pena de muerte, al ser una pena principal, no es aplicable en Guatemala, debido a que existe una ausencia de normativa que le indique al propio Estado cómo se da la aplicabilidad, además de que existe una sentencia a nivel internacional en cuanto a la internacional, no, perdón, sentencia por la parte de la Corte de Constitucionalidad con respecto a aquellos delitos que mencionaban la pena de muerte. ¿Que puede aplicarse a futuro? No lo sabemos. ¿Que puede aplicarse en el presente? No se puede, no existe un trámite especial. Todo depende en cuanto al desarrollo de nuestra normativa y los cambios que se den en los gobiernos, porque todo depende y los tratados internacionales. El derecho a la integridad física y psíquica, una persona no debe ser torturada ni tratada con crueldad. En esta frase se resume un derecho importante, también ligado al derecho a la vida. La garantía de la integridad física y psíquica protege a la persona de la tortura. Eso menciona directamente el 3, para que mencionen ahí, para que no se confunda. La Constitución de la República de Guatemala menciona este derecho en el artículo 4. Ojo con ello. Y empezamos con estas circunstancias. El 3 menciona con la integridad. El 4 menciona la libertad. Ojo, vuelvo a repetir. El 3 es integridad y el 4 la libertad. ¿Cómo es posible eso? Vean aquí, como les mencionaba. El 3, el Estado garantiza y protege la vida humana desde su concepción, así como la integridad y la seguridad de la persona. ¿Ven? Y el 4, en Guatemala todos los seres humanos son libres e iguales en dignidad y derechos. ¿Ya ven? Entonces, para que lo tengan presente. ¿Y por qué menciona todo ser humano? Para evitar distorsiones del hecho de que solo mencionen al hombre. Entonces, son cuestiones prácticas. El derecho a expresarse, la libertad de expresión establecida en el artículo número 35 de la propia Constitución y la ley de libre emisión de pensamiento. Esa subrayenla, esa ténganla presente porque es una ley de carácter constitucional. La libertad de tránsito, también conocida como la libre locomoción. La libre locomoción se encuentra establecida directamente en el siguiente artículo. Para efectos prácticos del video, solo me limitaré a hacer mención a artículos que menciona el propio, que no menciona el libro, pero es para que ustedes lo tengan de referencia. Artículo 26, libertad de locomoción. Toda persona tiene libertad de entrar, permanecer, transitar y salir del territorio nacional. Ok, para que lo tengan presente. Aquí menciona directamente que también es importante saber que nadie puede ser detenido o llevado a la cárcel sin una orden emitida por las autoridades judiciales. Artículo 12, derecho de defensa de la Constitución. Cuando una persona comete una falta sancionada por la ley y se sorprende, puede ser apresada, pero tiene derecho a saber razones por las cuales esto ocurre, además de ser informante de los derechos y contar con un abogado defensor para declarar ante las autoridades. Eso los encontramos en los primeros artículos de la misma parte que les hacía mención, del 3 al 46. Libertad de conciencia y religión y enseñanza, solo para efectos prácticos y ustedes puedan venir y puedan hacer mención, y para efectos prácticos de estudio, la libertad de religión la encontramos en el artículo 36 y lo que establece la libertad de enseñanza es el 71. En cuanto al área de educación, derecho de unión, asociación y contraer matrimonio, como les decía, el de asociación es el 34. Nadie está obligado a asociarse, salvo que sean los colegios profesionales, siendo el artículo 90 de la Constitución. Un ejemplo, los abogados y notarios están obligados a asociarse una vez graduados, en otras palabras, una vez que obtengamos el título de abogado y notario,
para que ustedes lo tengan presente, tienen que venir y colegiarse. No solo es tener el título y ya soy abogado y notario, no. Tienen que venir y colegiarse, y para eso es un procedimiento. Continuamos con esto. El derecho a la propiedad en el artículo 39 lo encontramos. El de contraer el matrimonio lo encontramos directamente en el artículo número 49 y la unión de hecho en el 48. Lo que es el derecho de reunión, que es la libertad de manifestación, artículo 33, para que lo tengan de referencia. Contratación, comercio y trabajo, eso lo encontramos del 101 al 106, como menciona aquí directamente. Entonces, teniendo esto en cuenta, yo hago mención de esto con la Constitución de 1986, no constituciones anteriores, ¿ya? Entonces, para que lo tengan muy presente, ¿ya? Con la Constitución que tenemos actualmente, para que tengan ahí sus anotaciones. El ámbito del trabajo lo regula directamente el Código de Trabajo, como menciona directamente aquí. Entonces, espero yo que les haya gustado el video, dejar su like, comentar, suscribirse, me ayuda bastante a crecer y nos vemos en el siguiente video. Chao.